y a mi madre, y luego te seguiré. Porque a lo largo de la Biblia encontramos personas que estuvieron dispuestas a dejarlo todo enseguida con tal de seguir a Jesucristo. Pero también encontramos en la historia, en la Biblia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, gente que dio vueltas y vueltas detrás de bueyes, detrás de pescado, detrás de empresa, detrás de novia, detrás de esposo, cualquier cosa. Dio vueltas y vueltas, pero al fin atendieron el llamado de Dios. Aquí lo importante es que esto está escrito para que copiemos y para que tomemos ejemplo. Él estuvo dispuesto a seguir a Elías para asumir como sucesor de un ministerio tan grande como profético como el de Elías. Pero él le dijo, querido profeta, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías le está diciendo, bueno, ve, yo no te estoy llamando, haz lo que tú quieras, porque Elías no está presionando a Eliseo para que le siga. Dios no lo va a presionar a usted cuando Dios le hace el llamado. Y el primer llamado que Dios nos hace es llamado a la salvación, y ese llamado es para todos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, diga todo aquel, eso se llama un llamado universal. A todo aquel que en Él cree. Ese es el llamado universal. Esa es la expansión de un llamado, pero que también tiene limitación cuando dice a todo aquel que cree. Porque en una familia de 20 miembros, a veces en una familia hay uno que solo creyó en Él, y el llamado es universal. Jesús está haciendo un llamado universal a la salvación. Eliseo atiende el llamado al ministerio, pero Eliseo dice, me tengo que despedir a la mamá. Ahora, lo que este joven de clase alta, la Biblia dice que él estaba con 12 yuntas de bueyes, lo que da a entender que tener una yunta de bueyes en aquel entonces no la tenía una persona de escasos recursos. Los que tenían estas yuntas eran una persona de clase, digamos que alta. Por lo tanto, vemos que el llamado no tiene nada que ver con que tú seas pobre o seas rico, o seas mujer, o seas niño, o seas joven. El llamado simplemente viene de Dios y punto. Para Dios no hay hombre, no hay mujer. Para Dios, niño, adolescente, todos están llamados a ser salvos. Ahora, la salvación es un llamado que viene de lo alto, que viene de arriba. La salvación es un llamado que viene de abajo. Si a mí me llama el presidente de Colombia, ese es un llamado de abajo, y a mí el corazón me va a palpitar fuerte. Cuando me dicen te llama el presidente de Colombia, o te llama el gobernador de Sucre, o te llama el alcalde de Sincelejo, yo pues mi corazón va a palpitar porque es una autoridad y me está llamando y le debo obediencia. Ahora, si yo le debo obediencia a los gobernantes de la tierra, cuánto más cuando hay un llamado santo, porque es que Dios a veces no le pasa a usted la invitación, sino que cuando usted va a un bus, usted oye la predicación. Cristo te está llamando. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Venga y arrepiéntete de tus pecados. Venga y conviértase de sus maldades. Venga y renueve su mente. Y mucha gente dice, estos evangélicos sí molestan y son latosos, debieran ponerlo preso. Es Dios el que lo está llamando a usted. Y es el Dios el que me llamó a mí con un llamado santo, un llamado irrevocable, un llamado celestial y un llamado, aleluya, que tiene promesa. ¿Cuántos lo creen? ¿Estaba trabajando Elías? Amén. Eliseo sí estaba trabajando. Porque Dios puede llamar a gente que está trabajando y a gente que no está trabajando. Eliseo estaba administrando las yuntas de bueyes de su papá. Elías le echa el manto de una manera sabia y por costumbre. Vino a Elías y le dijo, deja que me despida de mi mamá y de mi papá, porque hay gente que tiene temor de seguirle a Dios. Hay gente que tiene temor al llamado. Eliseo tenía ciertas cosas en su corazón, y la despedida de él, la Biblia no lo registra. ¿Qué le dijo a la mamá? ¿Qué le dijo al papá? Pero aquí estamos viendo un hombre que está dispuesto, que está entre la espada y la pared, porque está en medio de dejar la administración de la finca y de la hacienda para ir a seguir a un loco que no tiene de dónde caer muerto, llamado Elías, porque era la voz que clamaba en el desierto. Elías, alguien que vestía con pieles de animales, alguien que era silvestre, digámoslo así, que vivía en el desierto, que vivía por allá con una vida toda extraña, como un ermitaño. Ahora un hijo de clase alta tenía que dejar la alcurnia, la corbata, el aire acondicionado para seguir a un loco que le llaman profeta, pero que hace milagros. El llamado usted tiene que atenderlo. Aleluya. ¿Cuántos creen que han sido llamados por Dios? Todos ustedes levanten su mano porque fueron llamados
llamado por Dios. Yo no le estoy diciendo que el llamado apóstol, profeta, gloria a Dios si están llamados. Estoy hablando del llamado a la salvación, porque usted es salvo. ¿Cuántos creen que son salvos? Aleluya. El llamado de los 4 primeros discípulos, Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1. Vamos a Marcos capítulo 1. Ya le mostré un ejemplo en el Nuevo Testamento y vamos a ver otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Lea, vaya a Marcos capítulo 1, verso 16. Es impresionante el llamado que se le hace a los primeros 4 pescadores. Marcos capítulo 1, verso 16 en adelante. Jesús llama a 4 pescadores. Dice el verso 16 de Marcos capítulo 1: bendito el Padre, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Cuál era el oficio? Diga conmigo, pescadores. Verso 17: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. ¿Qué vemos a diferencia de Eliseo? Que Elías no dejó las yuntas enseguida, sino que dio vuelta. Se pudo tardar unos días, una semana, unos meses, pero Elías estaba esperándolo, porque el que lo estaba llamando era Dios. Ahora, estos 2 primeros discípulos, Simón Pedro y Andrés, dice que dejando sus redes en el momento les siguieron. Eran pescadores, se acostumbraron a tener microempresas a la orilla del mar de Galilea. Jesús, esa era su región, allí predicaba. Jesús dijo: voy a llamar a los 2 primeros, y llama a 2 hermanos, a Simón Pedro y llama a Andrés. Verso 19, llama a 2 más, ahí mismo. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo. Mire que Jesús te ve. Si usted está aquí sentado fue porque Jesús lo vio y lo llamó. ¿Cuántos lo creen? Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. ¿Cómo estaba Eliseo? Eliseo estaba arando con la última yunta de bueyes. ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba pescando allí en la orilla del mar de Galilea. ¿Cómo estaba ahorita mismo Jacobo y Juan? Tenían un problema, estaban remendando las redes, lo que indican que quizás los peces que habían atrapado en las redes no eran los aptos para ellos, porque hay peces que tienen dientes o tienen espuelas o tienen muchas cosas que rompen la red y al pescador no le sirve. Por lo menos ellos quizás necesitaban para el comercio, o por lo menos no eran pescados aptos para comer, pero estaban remendando las redes porque no habían pescado lo necesario. Una red rota a veces tipología de una vida sin Cristo, una vida que está de pronto de acá para allá y de allá para acá. Estaban remendando las redes. Dice que Jesús los llamó, diga conmigo, los llamó. Y dice que dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Parece que Zebedeo era un comerciante fuerte de pesca. Tenían jornaleros. Esos jornaleros estaban, Jacobo y Juan estaban por encima de los jornaleros, pero ellos al instante le dijeron: papá, te decimos adiós de esta playa del mar de Galilea, porque nosotros vamos a seguir a Jesucristo. Este es un profeta, este es el Hijo de Dios, nosotros nos vamos. ¿Qué vemos en esta palabra? Vemos 2 llamados: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es impresionante, hermano, entender cuando Dios nos hace el llamado. Y quiero hablarle de Romanos 11:29 para que usted vea este llamado. La primera característica, Romanos 11:29. El llamado de Cristo a tu vida es irrevocable. Diga conmigo, es irrevocable. Primera característica del llamado de Dios: es irrevocable. Romanos 11:29 dice la palabra: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Diga conmigo, el llamamiento de Dios. A usted no lo llamó el presidente, usted no lo llamó el alcalde, usted no lo llamó el gobernador, usted no lo llamó la policía, usted no lo llamó el ejército. A usted le está llamando nada más y nada menos que el que te formó en el vientre de mamá, que el que te da la vida todos los días te está llamando. La gente no quiere entender que Él lo está llamando. Un llamado irrevocable. Nadie, ni siquiera Satanás, puede revocar mi llamado a la salvación. Tu llamado a la salvación, aleluya, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede transformar. El único que vacila para el llamado al arrepentimiento eres tú. Diga conmigo, eres tú.
Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor te está llamando. Y Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a juzgue. Y el que esté libre de pecado aquí, que tire su primera piedra. Por lo menos yo no la tiro. Aleluya. Porque por su gracia estoy aquí. Ese llamado es irrevocable. Y puede tomar apunte. Otra característica de su llamado. Vamos a la palabra. Filipenses capítulo 3 verso 14. Filipenses 3:14. Dice Filipenses 3:14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda característica, este llamado es supremo. Pero no de la suprema, del jabón supremo. Este llamado es supremo. Este llamado es superior. Por eso le dije que a usted no lo llamó gente de la tierra. Porque cuando lo llama la gente de la tierra, el gerente, usted corre. Cuando usted lo llama a una autoridad, usted corre. Pero este llamado tiene una segunda característica. Y este llamado es supremo. Es de arriba. Léalo y tome apunte para que nunca se le olvide. El llamamiento que Dios te hizo te tiene que motivar a seguir a la meta. Te tiene que motivar a seguir adelante, cuidando tu salvación tan grande, guardando tu santidad, dejando lo que tengas que dejar, quitando lo que tengas que quitar de tu vida, porque sencillamente este llamado no es de la tierra, es supremo, es de arriba. Gloria al Señor, bendito el Padre, gloria a Dios. Y vamos a otra característica del llamado, segunda de Timoteo 1:9, porque yo quiero que usted se le interiorice en el espíritu, que este llamado no tiene ni siquiera palabras para descifrarlo. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo 1:9. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Amén. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Coloque: mi llamamiento es santo. Esa es otra característica. Tu llamado es santo. A usted no lo llamó un brujo para que venga a un altar. Amén. A usted no lo llamó cualquiera para que venga a esto, no. Usted lo está llamando el que es 3 veces santo, para pedirle que usted sea santo una sola vez. Si Dios nos pidiera que fuéramos como Él, jamás alcanzaríamos. Dice: sé santo porque yo soy santo. Sé santo en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, dice Pablo. Dice: despojados del viejo hombre, porque necesitamos ser como papá. Si papá es santo, yo tengo que ser santo. Dice que comieron los hijos las uvas, y a las hijas, comieron los padres las uvas, y a los hijos le dio la dentera, dice el profeta. Por eso, si mi papá es santo, yo tengo que santificarme. ¿Cuántos se van a santificar? Porque la mejor adoración que le damos cuando entendemos este llamamiento, cuando entendemos que ser santo es dar buen testimonio, que ser santo es abstenerme de pecar, que ser santo es entender que aunque sea tentado, Él me va a guardar, porque no me va a dejar ser tentado más allá de lo que Satanás me pueda tentar. Que ser santo es que tenemos que ser probados por Él, y el único que te prueba es Dios, porque Satanás no te va a probar, Satanás te va a tentar. Pero Dios te va a probar para hacerte saber lo que hay en tu corazón. Por eso Dios te prueba. Dios prueba a Job porque quería dejar por sentado a Satanás que había un hombre irreprensible y justo en la tierra, en el antiguo pacto. Pero en la gracia, Dios va a probar en este tiempo de la gracia para que tú mismo te des cuenta que de pronto estás mal y que necesitas santificar una área de tu vida. Aleluya. Esto es maravilloso, entender lo que es el llamado. Y vamos a Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3 verso 1, para que mire otra característica del llamado de Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Anote: mi llamado es celestial. Diga conmigo: mi llamado es celestial. Cuando yo entiendo que mi llamado es supremo y es celestial, Dios mío, a partir de hoy le voy a dar valor a mi llamado. Diga conmigo: voy a darle valor a mi llamado. Diga: me están enseñando que debo darle valor a mi llamado. Vea, hermano, que lo haya llamado a alguien de arriba y que lo haya llamado a alguien con una categoría superior o suprema, eso le debe mover a usted a buscar la palabra, a buscar la intimidad, porque bíblicamente estamos viendo por qué los 4 primeros pescadores aceptaron el llamado. Aunque a ellos no se les reveló de inmediato, pero
Pedro pudo entender cuando se le revela el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y Pedro, que fue uno de los que más se equivocó, es el que más nos habla de santidad y es el que nos dice: no descuidemos esta santidad tan grande, porque usted no puede descuidar su santidad. 4 características: un llamado supremo, un llamado santo, un llamado irrevocable y un llamado celestial. Dele aplauso a ese llamado, déselo fuerte. Aleluya. Nos llamó por su gracia. Ese llamado, hermano, no tiene comparación. Ese llamado, a él le plació llamar de lo más vil y de lo más menospreciado, para avergonzar a los sabios. ¿Usted cree que él vino a llamar a los que estaban completos? Cuando me llamó incompleto. Cuando te llamó incompleto. De pronto estabas pasando la peor crisis de tu vida, te llamó. De pronto estabas pasando la peor enfermedad de tu vida, te llamó. De pronto estabas pasando problemas conyugales, te llamó. De pronto estabas pasando la etapa más próspera de tu empresa, de tu casa, de tu familia, te llamó. ¿Por qué? Porque hay gente próspera que Cristo llamó. Estamos hablando de Leví. Leví estaba sentado en el banco de los tributos, una mesa grande. ¿Por qué? Porque era un comerciante judío que hizo alianza con magnates romanos. ¿Para qué? Para intercambiar monetariamente. ¿Para qué? Para cobrarle los impuestos caros a su pueblo. Por eso los publicanos, como Leví, eran gente abominable para el mismo pueblo. Pero Jesús se le acerca a Leví. Y de pronto, cuando Jesús llega a Leví, de pronto se lo agarra en plena acción discutiendo con algún judío de su raza, diciéndole: o pagas el impuesto o te embargo, o pagas el impuesto o te mando a la guardia romana. Pero Jesús le dice: Leví, sígueme. Y dice que dejando enseguida la mesa, las cartulinas de prestadiario a intereses grandes, Leví le siguió. Zaqueo era rico, y Zaqueo, dice la Biblia, que procuraba ver a Jesús. Pero Zaqueo no se esperaba que Cristo lo llamara. Simplemente dijo: lo voy a ver. Hay gente que viene al culto a ver, pero enseguida el Señor se lo agarra y enseguida lo llama. Y enseguida hace la oración de fe. Zaqueo era bajito de estatura, se sube al árbol y Jesús lo ve y le dice: desciende, que te estoy llamando. Ya llegaste a mí, ahora voy para tu casa. ¿Cuántos quieren que Cristo vaya a la casa? Con uno que se ha llamado, Jesús se mete al rancho. Se necesita uno. Y muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia fueron llamados. ¿Por qué? Porque Nicodemo era rico y del Sanedrín. Y Nicodemo atendió el llamado de Dios y era un discípulo secreto. Nicodemo no era un cualquiera ante Jesús. Era un discípulo secreto que el Padre lo estaba preparando para la defensa de Cristo en una ocasión y para la sepultura. Porque cuando Jesús muere, se aparece el rico Nicodemo. Y él con otro hacen alianza para darle sepultura como rey, porque él era nuestro rey. Pero cuando él vino, Jesús vino de noche. De manera que hay gente que Cristo los llama de noche, otros los llama de madrugada, como me llamó a mí. Mi esposa: vamos a la iglesia, después voy. Mi amor, vamos a la iglesia, después voy. Y en mi mente decía: ese pastor. ¿Sabe qué planeaba yo en esos días? Tener un equipo de sonido para sabotearle el culto al apóstol Miguel Julio, mi apóstol. En mi mente, mi esposa: vamos. No, y yo sin equipo de sonido, porque en la ruina. Yo decía: si tuviera un equipo, si tuviera el rey de Rocha aquí, si tuviera el imperio, era la mentalidad mía, ¿verdad? Yo le daño el culto a ese acordeonero, porque el pastor es acordeonero, y me daba rabia, me molestaba. Pero hermano, me llamó una voz en la madrugada y me dijo: levántate y mira hacia la nevera. ¿Qué ves allá? Una Biblia. Tómala, que te voy a enseñar. Me llamó con un llamamiento santo, porque hay gente que la está llamando por el evangelista, por profeta, por la emisora, por la radio, por las redes, y la gente se hace loco. Y hay gente que hasta que no atienda el llamado, Dios mío, lo va a dejar que se muera. Amén. Prefiere ver lo que hay, que padezca ahí en su amor hasta que no atienda el llamado. Y cuando me llaman, duro más de 2 o 3 horas leyendo la Biblia, donde la voz interior me hablaba. La voz interior me hablaba. Dios habla como Él quiera. Cuando ya me recorrió las escrituras, me levanté y le dije a mi esposa: quiero ir a la iglesia. Quiero conocer al pastor. Tu pastor lo quiero conocer y quiero ir a la iglesia. Y nomás fue enseguida para el ayuno. Y alguien decía: ¿y qué bicho le picó? El bicho de Cristo. ¿Y qué insecto te picó? Bueno, el insecto de Cristo. Me convertí porque ya me había llamado el Señor en una penitenciaría y me hice loco.
porque ya me había llamado el Señor cuando estaba a punto casi que de quitarme la vida. Pero el llamamiento de Él tiene una característica. Esas 4 son buenas, pero ese llamamiento está en una cápsula de amor. Diga, en una cápsula de amor. Ese llamamiento está envuelto en una cápsula de amor. Es más, Dios no tiene que llamar a la gente ni con vara de hierro, porque su amor sobrepasa todo entendimiento. Es que me llamó con vara de hierro, hermano. No diga eso. Dios nos llamó con cuerdas de amor. Y no me ves la pata mocha después que me pasó una caterpillar por arriba. Y no me ves cómo estoy con la cara, con el pómulo vaciado, porque una bala me traspasó. Y después de ser tan malo, atendí el llamado. Diga eso, hermano. Lo llamó con cuerdas de amor, porque Él no le está pagando conforme usted hizo, porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso hoy usted tiene que entender y ver en qué posición está usted. En la posición de Nicodemo, en la posición de Jacobo y Juan, remendando las redes, chapaleando, prestando, echando para allá, preocupándote. En la posición de Pedro y de su hermano Andrés, también tenían problemas. Estaban en la orilla y no habían pescado nada. O está en la posición de Eliseo, cómodo, en un confort, donde dice: no necesito de Dios para vivir, no necesito ser evangélica, ni ponerme una pollera larga, ni andar como el pastor encorbatado por ahí, en lo que no debe andar, para poder vivir. Hermano, la salvación es para todo el mundo. Solamente le digo que búsquelo mientras pueda ser hallado, porque hay gente que lo va a buscar un día y no lo va a hallar. Entonces va a decirme: el Cristo que me predicaste es malo, porque necesito ser salvo, tengo comezón de salvación, tengo avivamiento, y la puerta se va a cerrar. Por eso Él está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que Él entra y cena contigo. Todos los que atendimos el llamado, cenamos con Él, comemos con Él. Por eso vale la pena ser cristiano. Vale la pena, hermano, rendir la vida a Cristo. Vale la pena recibirlo. Vale la pena dejarse lavar con sangre. Aleluya. El apóstol Pedro dice que somos rociados con sangre, porque alguien tan inmundo, tan malo como Pedro, que el día del arresto le mocha la oreja a Malco, siervo del centurión. Y como Cristo hace un milagro y pega una oreja o restaura una oreja a Malco, un soldado del centurión, porque Cristo tenía el amor. Y hoy les estoy predicando de un llamado. ¿Cuántos van a tener el llamado? Amén. Aleluya. El llamado es a la salvación, su primer llamado. Su segundo llamado es a la santidad. Y no le voy a predicar de los demás llamados para que no se me confunda. Llévese en la mente que su primer llamado es a la salvación. Y la salvación es para todo el mundo. Yo no nací para pastor. El Señor no te está llamando de pronto para pastor, apóstol, profeta. El Señor de pronto te está llamando simple y llanamente para la salvación, para la vida eterna. Gloria a Dios. Y el Señor, luego que lo recibe, enseguida el segundo llamado que te hace es a la santidad. ¿Y por qué? Pregúntenme. ¿Por qué? Pregúntenme. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá la manifestación del Señor. Denle aplauso, aleluya, al santo, santo, santo. Y yo los bendigo, y yo sé que Dios lo ha llamado de arriba, que no lo ha llamado el hombre. Amén. Yo los bendigo y sé que su llamamiento es supremo, es santo, es celestial y es irrevocable. Y ningún pastor puede revocar el llamado a nadie, ningún apóstol, ningún profeta. La salvación es por gracia, y por gracia somos salvos. Y yo los bendigo, y yo bendigo a todos los que quizás nos están viendo en las redes sociales. Declaro abundancia y declaro un llamado santo para usted y para su preciosa familia, en el nombre de Jesucristo. La gloria sea para Cristo en esta mañana, y la honra, aleluya, sea para Él, en el nombre de Jesús. Colóquese por favor sobre sus pies y vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor, porque el llamado es el